Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 4 que está conformado por Carla Camacho, Abraham Gallardo, Beatriz Ramos, Carla Rafael, Daniel Bonilla y su servidor William Martínez. Nosotros les hablaremos del tema de escisiones de sociedades. De los temas que se va a abarcar son la introducción, conceptos sobre la escisión, aspecto legal, aspecto contable, casos prácticos y por último, la conclusión acerca del tema abordado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Milet Camacho. A continuación, les daré una breve introducción de lo que se hablará en la siguiente investigación, que sería del tema principal escisiones de sociedades, en el cual se abordará lo que es su concepto principal, así como algunos ejemplos para poder entender mejor el tema. Además, se abarca los aspectos legales que serían del Código Fiscal de la Federación, los artículos 14, 14b y 15a. Pero además de estos, se hace mención a un artículo, de igual importancia que es el 22 bis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se hace hincapié al cómo se registra la escisión. También se hace mención del aspecto contable y se presentará un caso práctico y uno para la clase, para que se entienda mejor el tema a abordar. Gracias. Como concepto de escisión es aquella operación que divide total o parcialmente el patrimonio de una empresa, sin que proceda a la liquidación, la parte resultante a otras tantas empresas preexistentes o que se crean con este objeto. De la misma manera, se puede entender que la escisión también se comprende como un proceso estratégico y legal y que se utiliza como un método de solución para evitar la desaparición de una sociedad, lo cual permite un desarrollo organizacional y económicamente mediante la creación de sociedades que nacen precisamente de la división del patrimonio social. Ahora, ¿cómo surge la escisión de sociedades? De acuerdo al artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que se da la escisión cuando una sociedad denominada excedente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportados en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la excedente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra o otras sociedades de nueva creación. Ahora les hablaré sobre unos ejemplos de escisiones de sociedades. Un ejemplo a nivel internacional podemos encontrar en la empresa PayPal y eBay, que en sus inicios PayPal era parte de la propia empresa eBay, funcionando como una plataforma de pagos en la que los compradores y vendedores realizaban todas sus transiciones de manera segura. Años después, la dirección de eBay se dio cuenta que PayPal podría funcionar como una plataforma de pagos, donde la seguridad del consumidor es primordial, por lo que tomaron la decisión de llevar a cabo una escisión, y en el año 2015 se oficializó la misma dividiéndose y creando una nueva empresa denominada PayPal. Otro ejemplo a nivel nacional es sobre la tienda comercial mexicana, donde en los años 2014 y 2015 la asamblea de accionistas de esta tienda aprobó dividir en dos la compañía, debido a que la tienda estaba pasando por una crisis financiera, y se llegó de acuerdo para vender la mayor parte de sus activos como tiendas de autoservicio a la competencia Soriana, la segunda minorista más grande de México. La empresa se dividió en dos, la cual una se llamó Comercial Mexicana, que fue la que se vendió a Soriana, y la otra pasó a llamarse La Comer. Continuando con el tema de nuestra exposición, tenemos que la escisión se da de dos formas. La primera de ellas es que la sociedad descendiente se extinga y transmite en bloque la totalidad de su activo, pasivo y capital en dos o más partes a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. A este tipo de escisión se le denomina como escisión total o pura. Por el contrario, en la segunda forma de escisión, denominada como escisión parcial, es cuando una sociedad escindiente divide una parte de sus activos, pasivos y capital social para formar una nueva sociedad escindida, subsistiendo la sociedad escindiente con el capital que no haya sido transferido a la empresa de nueva creación. Entonces, la escisión parcial, en resumidas cuentas, se dice que se puede llegar a entender como una sociedad
que entrega parte de su patrimonio a una o más sociedades, ya sean nuevas o existentes. A continuación, y dándole seguimiento a nuestro índice de temas a tratar, veremos lo que conlleva la escisión de sociedades mirándolo desde un aspecto legal. Como primer fundamento legal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el capítulo 9, que nos habla de la fusión, transformación y escisión de sociedades, específicamente en el artículo 228 bis, nos dice que la escisión se da cuando una sociedad denominada escindiente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras de nueva creación denominadas escindientes, o bien cuando un escindiente decide extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Si se dan cuenta, esto ya lo mencionamos con anterioridad en las formas en las que se puede dar la escisión. Asimismo, para que la escisión se pueda llevar a cabo, el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona los siguientes actos que deben de ser necesarios. Como primer punto, o en la fracción número 1, nos dice que solo se podrá acordar la resolución por la asamblea de accionistas, socios u otro órgano equivalente, siempre y cuando la modificación del contrato social sea exigido por la mayoría. También se debe de cumplir como requisito necesario que las acciones o las partes sociales de la sociedad que esciende, es decir, la sociedad que va a extinguirse, deban estar totalmente pagadas. Como tercer punto, que cada uno de los socios de la sociedad escindiente, es decir, la que se extinguirá nuevamente, tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas. Con esto nos referimos a las sociedades de nueva creación, igual a la que sea titular en la escindiente. Como punto 4, tenemos que una vez aprobada la resolución de la escisión, se deberá llevar a cabo lo siguiente. Como inciso A, un análisis de la situación financiera que refleje la realidad económica de la misma, debidamente dictaminada por un auditor externo. En el inciso B, identificación y descripción del patrimonio social de la empresa escindiente, es decir, de los activos, pasivos, capital social que serán transferidos. En el C, verificar los porcentajes de participación de los socios de la escindiente a las escindidas. En el D, definir el objetivo de las sociedades escindidas. En el E, designar a las personas que integrarán los nuevos órganos. Con esto nos referimos a los órganos de administración y vigilancia de las sociedades escindidas. En el F, la determinación de las obligaciones de cada sociedad. Y por último, en el G, los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. Por mi parte es todo, le doy la palabra a mi compañero Abraham para que siga con los actos necesarios y con la exposición. Pasando a la fracción 5, esta nos menciona que la resolución de decisión deberá protocolizarse ante el federatario público e inscribirse al registro público del comercio. También se deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un extracto de dicha resolución que contenga por lo menos la síntesis de la información que se refiere al inciso A y D de la fracción cuarta, o sea, la fracción anterior de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de los socios y los acreedores en el domicilio social de la sociedad. Esto durante un plazo de 45 días naturales, contados a partir de que se hubieran efectuado la inscripción y la publicación. La fracción sexta nos dice que durante el plazo señalado anteriormente, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedor que tenga interés jurídico podrá oponerse judicialmente a la incisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Se dicta resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiera procedido la oposición o llegue a convenio, siempre y cuando, y eso es importante, quien se oponga diera fianza bastante para resolver de los daños y prejuicios que pudieran causarse a la sociedad con la suspensión. Pasando a la siguiente diapositiva y a la siguiente fracción, que es la número 7, nos menciona que una vez cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere a la fracción número 5, esto sin que se haya presentado oposición, la incisión surtirá plenos efectos.
y para la constitución de las nuevas sociedades bastará con la protocolización de su estatus y su inscripción en el registro público del comercio. La fracción 8 nos dice que los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo previsto en el artículo 206 de esta ley, que como pequeño decoratorio nos menciona que cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social según el último balance aprobado, siempre y cuando lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Pasando a las últimas dos fracciones, la novena nos indica que cuando la escisión traiga aparejada la extinción del incidente, que es la sociedad original, recordemos, una vez que surta efectos, la escisión se deberá solicitar del registro público del comercio la cancelación de la inscripción del contrato social. Y como última fracción, la número 10, no se aplicará a las sociedades encendidas lo previsto en el artículo 141 de esta ley, y volviendo a recordar, como recordatorio, el artículo 141 nos menciona de manera muy general que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante 2 años, y como le vimos, en este caso no se aplicará este último punto. Pasaremos ahora al Código Fiscal de la Federación, directamente al artículo 15A, o como lo tenemos aquí, el artículo 15-1. Este artículo nos dice que se entenderá por escisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte, ya sea del activo, del pasivo o del capital, de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará o llamaremos escindente, a otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas escindidas. La escisión a que se refiere este artículo puede realizarse en los siguientes dos términos. El primero es cuando la escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas sin que se extinga, y como segundo término, cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. En este caso, la sociedad escindida que se designe en los términos del artículo 14b de este código deberá conservar la documentación a que se refiera el artículo 28 de ese mismo código. ¿Qué tal? Yo soy Dania Vega y les explicaré los requisitos para que no se considere una enajenación de bienes en la escisión. Los requisitos que se deben cumplir para que no se considere que existe una enajenación de bienes en el caso de que exista una escisión de sociedades se encuentran en el artículo 14b, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. En esta fracción nos indica que no se considerará enajenación siempre que se cumplan con los requisitos de la siguiente forma. Inciso A. Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad escindente y de las escindidas sean los mismos durante un periodo de 3 años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la escisión. Para los efectos del párrafo anterior, no se computará las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, y siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor. Tratándose de sociedades que no sean por acciones, se considerará el valor de las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso, el 51% de las partes sociales deberá representar al menos el 51% de los votos que correspondan al total de las aportaciones. Durante el periodo a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda de la sociedad escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las escindidas que tenían en la escindente antes de la escisión, así como en las
en el de la sociedad descendente cuando ésta subsista. Asimismo, en el inciso B nos indica que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente deberá designar a la sociedad que asuma la obligación de representar las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la escindente. La designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión. Cuando dentro de los 5 años posteriores a la realización de una fusión o de una escisión de sociedades se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las autoridades fiscales con anterioridad a dicha fusión. En este artículo, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en el mismo cuando la transmisión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte, de liquidación, de adjudicación judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción 23 del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es muy importante señalar que no será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción de capital. En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades formen parte de una reestructuración corporativa, se deberá cumplir además con los requisitos establecidos para las reestructuras de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de la escisión de sociedades, cuando la sociedad descendente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, entrar los impuestos correspondientes, o en su caso tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en las disposiciones fiscales. En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad escindente que desaparezca, se deberá considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. El importe total de los actos o actividades grabados y exentos y de los acreditamientos, el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquella que corresponda a la escisión. Lo dispuesto en este artículo solo se aplicará tratándose de escisión de sociedades residentes en el territorio nacional, y siempre que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de la escisión también sean residentes en el territorio nacional. Analizando el artículo 14b, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, se puede apreciar que la escisión no se considerará como enajenación siempre que se cumpla con los requisitos contenidos en el último artículo referido. Ahora bien, ¿qué sucede al no cumplir con estos requisitos? La escisión se puede dar, y en caso de que no se cumpla con los requisitos previstos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, la consecuencia es que dicha escisión se considerará enajenación y debe causar los impuestos correspondientes por la transmisión de la propiedad del patrimonio de una empresa a otra. Hola, soy nuevamente Carla Milet Camacho. Ahora les voy a hablar sobre el aspecto contable. Aquí los requisitos básicos para que la escisión surte efecto y la contabilidad los reconozca se establecen en la Ley General de Sociedades Mercantiles y destacan entre los siguientes. Que solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas u órgano equivalente mediante la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Es decir, que la mayoría de la Asamblea de Accionistas debe de estar de acuerdo con la modificación del contrato social, como en el ejemplo que se mencionó anteriormente, donde la Comercial Mexicana hizo una modificación en su contrato social en el cual
tuvieron de acuerdo la mayoría de los accionistas y en estas ya se llamó posteriormente Comer. ¿Por qué? Porque la gente así se refería a esto, es como, vamos a la Comer. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un contrato social y en este se modificó. Ahora, las acciones o partes sociales de la sociedad que se escondan deberán estar totalmente pagadas. Esto quiere decir que la empresa cumpla con el pago total de las utilidades que le corresponderían a los accionistas para que el proceso de decisión pueda llevarse a cabo. Después, cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción de capital social de las escindidas igual a la que sea titular en la escindente. Ok, aquí en esta parte nos dice que el socio ya de la antigua entidad, tiene que conservar su proporción del capital social para que sea igual en las siguientes entidades que se escindieron. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, dado que las demás normas de información financiera no habla específicamente del tema de las escisiones, es necesario hacer uso de las normas en conjunto para analizar estas transacciones y darles un reconocimiento adecuado, así buscando la fiabilidad en los estados financieros. Una de las NIF que más se acerca a su definición es la NIF C11, llamada capital contable, en donde esta nos dice que una escisión es una forma de desinversión cuyo resultado es la creación de una o varias entidades, a las que la sociedad escindente aporta la totalidad o una parte de su activo, pasivo y capital contable. A su vez, esta nos dice que una escisión ocurre cuando una sociedad denominada escindente aporta un bloque, sin extinguirse, parte de su activo, pasivo y capital a otra u otras entidades de nueva creación denominadas escindidas, o decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, en dos o más partes que son aportadas en bloque. Cada una de los propietarios de la entidad escindente recibe inicialmente una proporción del capital de las escindidas igual a la que tenía en la escindente. Y para concluir este tema del aspecto contable, podemos decir que los activos, los pasivos y también el capital aportados para la escindente deben darse de baja con base en su valor en libros. Y también con base en esos valores deben reconocerse en las entidades escindidas. El cambio provocado por las escisiones también debe reconocerse prospectivamente. Y esto sería todo por mi parte en este tema. Gracias. Buenos días, mi nombre es Beatriz Ramos y les voy a explicar los casos prácticos. En el primer caso práctico de escisión pura o total, encontramos a la empresa Petroquim que decide separar sus operaciones debido a consideraciones administrativas y exceso de carga sindical. La asamblea de accionistas decide formar 3 partes para tener un mejor control de las fases del negocio actual, las cuales serían la empresa productora, comercializadora y administradora. En la siguiente diapositiva se muestra el estado de situación financiera donde nos dice que en activos cuenta con 6.400, pasivos 3.150, capital social 2.500. El capital social está formado por 2.500 acciones ordinarias de 1,000 pesos cada una, íntegramente suscritas y exhibidas. Reserva legal 500, utilidades pendientes por aplicar 610 y pérdida del año 360. Para simplificar y dar claridad a la escisión, la asamblea de accionistas ha decidido y ordenado lo siguiente: la pérdida del año sea aplicada a las utilidades pendientes de aplicar de años anteriores. La reserva legal se capitalice, se decrece y pague un dividendo por el remanente de las utilidades pendientes por aplicar. En la siguiente diapositiva tenemos las cuentas de diario, donde podemos observar que en el asiento número 1, para cancelar las pérdidas del año, se carga a utilidades por aplicar y se abona a pérdidas y ganancias. En el asiento 2, se capitaliza la reserva legal con 500 acciones ordinarias de 1,000 pesos cada una. Por lo tanto, se carga a reserva legal y se abona capital social.
En el asiento número 3 se decreta el pago de los dividendos, por lo tanto se carga a utilidades por aplicar y se abona a dividendos por pagar. Para saber cuánto es lo que se va a repartir de dividendos, se hace una resta de las utilidades pendientes por aplicar menos las pérdidas del año y el resultado son los dividendos a repartir. Y por último, en el asiento número 4 se hace el pago de dichos dividendos y la operación se realiza cargando a dividendos por pagar y abonando a bancos. Una vez hechos nuestros asientos de diario, se procede a modificar la estructura financiera de la empresa, en la cual se puede observar con claridad que en el rubro de activos se hace la disminución del pago de los dividendos según el asiento 4. En el rubro de pasivos se observa que el cargo del dividendo por pagar del asiento 4 y el abono de los mismos dividendos del asiento 3. En capital social se aprecia el aumento de dicho capital, ya que se abonan las acciones que se transfirieron a la empresa de la reserva legal. En reserva legal, como lo mencionaron, la asamblea de accionistas se capitalizó, por lo tanto, la cuenta queda en ceros. En utilidades pendientes por aplicar, se restó la pérdida del año y la cantidad sobrante se mandó a pasivos para después proceder con el pago de dichas utilidades, quedando en ceros la cuenta. Y por último, se canceló la pérdida del año. En la siguiente diapositiva, una vez que simplificamos el capital de la empresa escindente, podemos proceder a efectuar la escisión, donde a la empresa productora se le da el 65% del escindente, a comercializadora le corresponde el 20% y a la empresa administradora el 15%. En base al estado de posición financiera modificado de la diapositiva anterior, tomamos los saldos finales, le sacamos la parte proporcional a cada empresa, quedando como se muestra en esta diapositiva. Y por último, se hacen los asientos contables con las nuevas empresas. En el asiento de la empresa escindente se hace la transferencia de las cuentas de pasivo, activo y capital a las empresas escindidas. Y en las empresas que se formaron, se realizaron los asientos de apertura, cargando a las cuentas de activo y abonando a las de pasivo y capital social los respectivos porcentajes del cuadro anterior. Bien, en el caso de que fuera una escisión parcial, es decir, la empresa principal no desaparece y tomando en cuenta los datos anteriores con la variante de que las utilidades no se capitalizarán, queda la estructura de la siguiente manera. La empresa escindente transfiere una parte de sus activos pasivos a la nueva empresa escindida. Las utilidades retenidas, reserva legal y utilidades pendientes por aplicar que le quedan a la nueva estructura de la empresa escindente. Y por último, en los asientos de diario, en el primero se observa la transferencia de las cuentas de activos, pasivos y la reducción del capital social que se transfirió a la nueva empresa escindida. Y en el asiento de apertura de la nueva empresa escindida se puede apreciar cómo en la cuenta de pasivos se cargó los 4,000 que nos cede la empresa escindente, así como las cuentas de pasivo y capital por los 2,000 que nos transfirieron. ¿Alguna duda o comentario? Por mi parte es todo. Gracias. Hola, nuevamente soy Carla Camacho. De esta forma podemos concluir que la escisión de sociedades es la manera en que se extinguen y se divide la totalidad o bien parte de un activo, de su pasivo y del capital de una sociedad en dos o más partes, que posteriormente estas son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación. Así la sociedad que se va a dividir es la que se termina como escindente y las nuevas creaciones que surgen son determinadas como escindidas. Teniendo en cuenta estos puntos importantes, la escisión pretende adecuar y orientar la estructura productiva de las sociedades involucradas, esto con la finalidad de que se desarrollen fuentes alternativas que las hagan altamente rentables. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.